Sofía bajó del autobús sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. El pequeño pueblo donde había crecido parecía detenido en el tiempo, pero para ella cada detalle traía un recuerdo doloroso. El camino de piedras que llevaba a la imponente mansión de la familia del Valle parecía aún más sombrío de lo que recordaba. La última vez que había caminado por ahí, su vida se había desmoronado, y ahora, años después, el destino la traía de regreso. Su padre estaba muerto, y aunque sabía que no la recibirían con los brazos abiertos, había algo que necesitaba descubrir. Con pasos firmes, Sofía se acercó a la gran entrada de la mansión. Sus manos sudaban, pero su semblante seguía siendo firme. Sabía que al otro lado de esas puertas estaría Leticia, su madrastra, la mujer que había arruinado su vida. Desde que Leticia se casó con su padre, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Su padre, antes un hombre atento y cariñoso, se fue alejando hasta que, influenciado por las mentiras de Leticia, desheredó a Sofía y la echó de la casa. Ahora estaba de vuelta, no por el dinero, sino por la verdad. Sofía, la voz de Leticia, fría como siempre, resonó en el recibidor en cuanto la puerta se abrió. Ahí estaba, de pie con su impecable vestido negro, el rostro ligeramente maquillado, con una expresión que mezclaba desprecio y una falsa simpatía. No había tristeza en sus ojos, ni siquiera con el luto que debería estar atravesando. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Leticia la vería como una amenaza, como siempre lo había hecho. «No pensé que tendrías el valor de regresar», continuó Leticia, esbozando una ligera sonrisa en sus labios. Sofía no respondió. Pasó junto a Leticia, manteniendo la cabeza en alto. La mansión parecía sofocante, como si las paredes, que alguna vez rebosaban vida y risas, ahora cargaran el peso de secretos no revelados. Sofía miró a su alrededor y vio a unos pocos familiares reunidos, todos intercambiando miradas desconfiadas. Era evidente que la noticia de su desheredación se había esparcido por el pueblo, y ahora muchos la veían como una intrusa en su propia familia. El ataúd de su padre estaba en el centro de la sala principal, rodeado de flores y velas. Sofía se acercó lentamente, con el corazón apretado. Ahí estaba el hombre que había sido su héroe, pero que en los últimos años se había convertido en alguien que apenas reconocía. No había tenido la oportunidad de reconciliarse con él antes de su muerte, y eso la consumía. Sin embargo, algo en su intuición le decía que su muerte no había sido natural. Desde que recibió la noticia, una sombra de duda rondaba en su mente. «¿Qué haces aquí, Sofía?». La voz de Leticia cortó el silencio, esta vez más cerca. «Vine a despedirme de mi padre», respondió Sofía con firmeza. «Claro», susurró Leticia con un aire triunfal en su voz. «Justo ahora que ya no puede verte». Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo, pero mantuvo la calma. No era el momento de discutir. Había algo mucho más importante que descubrir. Había algo en las actitudes de Leticia que la incomodaba profundamente. La viuda estaba demasiado fría, demasiado controlada, como si toda la situación estuviera bajo su mando. La noche cayó y los pocos presentes comenzaron a retirarse. Sofía decidió que pasaría la noche en la mansión, aunque sabía que Leticia no lo aprobaría. Mientras subía las escaleras hacia el cuarto que alguna vez fue suyo, sintió un nudo en el pecho. Cada paso se hacía más pesado, como si la casa intentara sofocarla. Los recuerdos de su infancia y adolescencia comenzaron a invadir su mente. Antes de que Leticia apareciera, la vida allí era diferente. Había amor, risas, paz. Ahora todo lo que quedaba eran sombras. Sombras de lo que alguna vez fue su familia. Sofía sabía que tenía que descubrir qué fue lo que realmente sucedió con su padre.
Las circunstancias de su muerte eran misteriosas, y Leticia parecía saber más de lo que dejaba ver. Con esa convicción entró en la habitación y mientras se preparaba para descansar, se hizo una promesa. No se iría de allí hasta descubrir la verdad. El sol apenas había salido cuando Sofía abrió los ojos. El aire dentro de su antiguo cuarto era pesado, cargado de recuerdos que había intentado olvidar. La suave luz de la mañana entraba por las cortinas, iluminando los muebles que ahora parecían pequeños y antiguos, al igual que sus sentimientos hacia ese lugar. Se levantó lentamente, sintiendo el peso del pasado en cada paso. Caminó hasta la ventana, desde donde podía ver el vasto jardín de la mansión, ahora tan silencioso como las relaciones que alguna vez existieron allí. Sofía recordaba correr por esos jardines cuando era pequeña, antes de que Leticia apareciera. Su padre la adoraba, y juntos vivían en armonía. Pero todo comenzó a cambiar en el momento en que Leticia entró en sus vidas. Recordaba su primer encuentro con la que sería su madrastra, una mujer elegante y encantadora a primera vista, pero que en poco tiempo se reveló como manipuladora y fría. Con una habilidad cruel, Leticia logró envenenar lentamente la mente de su padre, alejándolo de Sofía y de cualquier vínculo de cariño que los uniera. Los pensamientos de Sofía la llevaron de vuelta a aquel fatídico día en que su padre, convencido por las mentiras de Leticia, le anunció que estaba desheredada. Fue una humillación pública, la peor que había enfrentado. Sofía no solo perdió el derecho a la herencia, sino también la seguridad emocional de saber que su padre la amaba. Ese sentimiento de rechazo la corroía hasta el día de hoy, y la idea de que su padre creyera, de alguna manera, que ella no merecía nada, seguía siendo un golpe difícil de soportar. Ahora de vuelta en esa casa, Sofía sentía que todo había cambiado, o quizá era ella la que había cambiado. El tiempo lejos le había dado fuerza, pero también la había vuelto escéptica sobre lo que quedaba de su familia. Su padre había muerto, y aunque no había tenido la oportunidad de reconciliarse con él en vida, algo dentro de ella le decía que había más detrás de su muerte de lo que parecía. Las circunstancias seguían siendo extrañas y poco claras. Decidida a no dejarse llevar por sus emociones, Sofía bajó al salón principal. Leticia ya estaba allí, sentada a la mesa del desayuno, con una expresión demasiado serena para una mujer que había perdido a su esposo hacía tan poco. Sofía no podía evitar sentir repulsión por la calma que Leticia mostraba, como si todo estuviera bajo su control. «Buenos días, Sofía», dijo Leticia sin siquiera mirarla directamente. «¿Dormiste bien? No pensé que te quedarías». Sofía ignoró el tono provocador y se limitó a servirse una taza de café. Sabía que Leticia no perdería la oportunidad de intentar desestabilizarla, pero esta vez no caería en su trampa. Su mente estaba demasiado ocupada con las dudas que la atormentaban desde que recibió la noticia de la muerte de su padre. «No tengo planes de irme tan pronto», respondió finalmente Sofía, con un tono firme. Leticia levantó una ceja, fingiendo sorpresa. «Ah, querida, esta casa ya no es tuya, pero siempre eres bienvenida, mientras no tengas esperanzas». Sofía apretó los labios, conteniendo el impulso de responder con la misma ironía. En lugar de eso, decidió no gastar energía en provocaciones. Había algo más importante en juego. Su padre no había muerto de forma natural, y el comportamiento de Leticia solo reforzaba esa sospecha. La forma en que su madrastra actuaba, siempre controlando sus palabras y acciones, daba la impresión de que tenía algo que ocultar. En los días siguientes, Sofía empezó a observar atentamente los movimientos de Leticia, tratando de descubrir cualquier pista que revelara lo que realmente había sucedido. En el fondo, sabía que era cuestión de tiempo antes de que algo saliera a la luz.
Mientras tanto, la sensación de que su permanencia en la casa sería temporal se hacía cada vez más fuerte, y Sofía comprendía que, si quería respuestas, tendría que actuar rápido. La mañana estaba fresca, y el canto de los pájaros en el jardín contrastaba inquietantemente con la tensión que se sentía dentro de la mansión. Sofía estaba decidida a seguir investigando las circunstancias de la muerte de su padre, pero pronto se dio cuenta de que la estaban vigilando. Leticia siempre parecía estar un paso adelante, y eso la inquietaba. Las cosas empezaron a empeorar cuando, esa misma mañana, al salir a dar un paseo por el jardín, fue abordada por 2 oficiales de la policía local. «Señorita Sofía del Valle». Uno de los policías la llamó y ella supo de inmediato que algo estaba por suceder. «Sí, soy yo», respondió, manteniendo la calma mientras los miraba. «Necesitamos que responda algunas preguntas sobre la muerte de su padre», dijo el otro oficial con una mirada sospechosa. «Algunos testimonios indican que su presencia aquí, poco antes de su muerte, podría considerarse sospechosa». El corazón de Sofía se aceleró. No podía creer lo que estaba escuchando. Miró a su alrededor, como si esperara ver a Leticia espiando desde algún rincón, pero no estaba a la vista. Sin embargo, Sofía sabía perfectamente quién había plantado esas sospechas. «¿Me están acusando de algo en específico?», preguntó con el pecho oprimido por la indignación. Los oficiales dudaron. «Aún no es una acusación formal, pero necesitamos su colaboración. Algunos detalles de la muerte del señor del Valle no están claros, y hay rumores circulando». Sofía sabía que, sin duda, esos rumores habían salido de Leticia. No era coincidencia que, justo después de su regreso, surgieran sospechas en su contra. De repente, la muerte de su padre comenzaba a convertirse en una red de intrigas, y Sofía estaba siendo usada como pieza central. Era exactamente el tipo de maniobra que su madrastra disfrutaría. Involucrarla en un escándalo para alejarla de una vez por todas y asegurarse de que su control sobre la fortuna de la familia permaneciera intacto. «Haré lo que sea necesario para esclarecer esto», respondió Sofía manteniendo el control. «No tengo nada que esconder». Los policías parecían satisfechos con la respuesta, aunque la tensión en sus rostros permanecía. Antes de alejarse, uno de ellos lanzó una última mirada preocupada hacia Sofía. «Te aconsejo que no salga de la ciudad hasta que la investigación esté concluida», advirtió, con voz grave. Sofía asintió y se quedó parada ahí, observando a los 2 hombres marcharse. Sentía como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Lo que antes parecía una simple desconfianza personal, ahora tomaba proporciones mucho mayores. Alguien, Leticia, obviamente, estaba decidido a incriminarla por la muerte de su padre. Más tarde, esa misma tarde, mientras el sol se ponía y el ambiente en la mansión se volvía cada vez más pesado, Sofía se encontró nuevamente en el salón principal. Leticia, aparentemente despreocupada, leía tranquilamente un periódico, como si nada pudiera perturbar su calma. Sofía sabía que debajo de esa fachada tranquila, su madrastra estaba manipulando los eventos a su favor. «Me parece que la policía tiene algunas preguntas para ti», comentó Leticia sin levantar la vista del periódico. Su voz destilaba malicia. «Esto es obra tuya, ¿verdad?», respondió Sofía, acercándose a ella con una mirada desafiante. «Estás tratando de incriminarme, pero voy a descubrir qué fue lo que realmente sucedió». Leticia finalmente bajó el periódico y la miró con una expresión divertida. «No me des tanto crédito, querida. La policía solo está haciendo su trabajo. Si no tienes nada que ocultar, entonces no tienes de qué preocuparte, ¿cierto?» Sofía sintió cómo la sangre le hervía, pero se controló. Sabía que Leticia estaba jugando un juego peligroso y si caía en la provocación, solo fortalecería sus intenciones.
respiró hondo y se alejó, decidida a no dejar que las provocaciones de Leticia la desestabilizaran. Necesitaba aliados, alguien que creyera en su inocencia. En ese momento pensó en Vicente, el viejo amigo de la familia que siempre había sido leal a su padre. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Sofía sabía que debía actuar rápido y reunir pruebas antes de que Leticia lograra que todos creyeran su versión de los hechos. La batalla apenas comenzaba y Sofía no podía permitirse perder. Sofía sabía que el tiempo se le agotaba. Las acusaciones veladas, las miradas desconfiadas de los familiares y ahora la investigación policial, todo parecía encaminado a una trampa cuidadosamente planeada por Leticia. El día estaba caluroso y bochornoso, pero eso no la detuvo en su búsqueda de Vicente, el único hombre que aún podría darle algo de esperanza. Vicente había sido abogado y amigo cercano de su padre durante muchos años. Conocía a la familia mejor que nadie y, lo más importante, estaba al tanto de las intrigas que rodeaban a Leticia. Sofía se dirigió a su oficina en el centro de la ciudad, un edificio antiguo y sencillo, pero que exudaba seriedad. Al entrar, fue recibida por la secretaria, quien la condujo a una sala donde Vicente la esperaba. «Sofía», Vicente se levantó con una expresión preocupada. «Me enteré de los rumores. Realmente me sorprende que las cosas hayan llegado a este punto». «Vicente, necesito tu ayuda», dijo Sofía sin rodeos mientras se sentaba frente a él. «Están tratando de incriminarme por la muerte de mi padre. Sé que fue Leticia quien inició esos rumores. Está tramando algo, y si no hago nada, lo conseguirá». Vicente la escuchó en silencio, analizando cada palabra con atención. Había defendido muchas causas complicadas, pero esta era personal. Conocía a Sofía desde que era niña, y aunque se había distanciado después de las disputas familiares, sabía que ella no sería capaz de algo tan monstruoso. «Yo también tengo mis sospechas sobre Leticia», confesó Vicente rascándose el mentón pensativo. «En los últimos meses, ella había estado presionando mucho a tu padre para cambiar el testamento. Tu padre, claro, se resistía, pero estaba débil, cansado. Sentía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Ahora, con su muerte, todo parece encajar». Sofía sintió un escalofrío al escuchar eso. Vicente estaba confirmando lo que ella ya sospechaba, pero el problema ahora era descubrir cómo probarlo. Sabía que Leticia no dejaría rastros tan fácilmente. Vicente se levantó y comenzó a caminar por la sala mientras hablaba. «Leticia es una mujer astuta, siempre ha sabido cómo manipular a las personas a su alrededor. Si realmente está involucrada en la muerte de tu padre, será difícil desenmascararla. Debemos ser cuidadosos y necesitaremos pruebas». «¿Pero cómo vamos a conseguir esas pruebas?», preguntó Sofía, frustrada. «Ella controla todo dentro de la mansión, incluso a los empleados. Nadie se atreverá a volverse en su contra». Vicente la observó por un momento como si estuviera sopesando algo. Luego se acercó a ella y habló en voz baja. «Tal vez haya alguien que pueda ayudarnos. Carlos». El nombre de su medio hermano tomó a Sofía por sorpresa. Carlos siempre había sido un joven inseguro, fácilmente manipulado por Leticia. En los últimos años se había distanciado aún más de Sofía, siguiendo ciegamente las órdenes de su madre. Sin embargo, Vicente creía que él tal vez sabía más de lo que dejaba entrever. «Carlos», Sofía casi rió incrédula. «¿Crees que él nos ayudaría a sacar la verdad a la luz? Siempre ha sido manipulado por Leticia». «Tal vez él le tiene más miedo de lo que le guarda lealtad», sugirió Vicente. «Y si logramos que vea las cosas como realmente son, podría ser una pieza clave para desenmascararla». Sofía dudó. Carlos siempre había sido débil, siempre dependiente de la aprobación de su madre. Pero
Al mismo tiempo, era el único que tenía acceso a todo dentro de la casa. Si ella lograba que él entendiera que Leticia estaba detrás de la muerte de su padre, tal vez podría ayudarla. «Hablaré con él», decidió Sofía después de algunos segundos de silencio. «Puede que haya algo que aún no sabemos». Vicente asintió, pero advirtió: «Ten cuidado. Leticia no es el tipo de persona que acepta perder. Si se da cuenta de que estamos cerca de descubrir la verdad, puede volverse aún más peligrosa. Debemos proceder con cautela». Sofía agradeció a Vicente por su ayuda y salió de la oficina con el corazón acelerado. Sabía que acercarse a Carlos no sería fácil, pero era un riesgo que debía tomar. A cada paso, sentía cómo aumentaba el peso de la responsabilidad. La verdad estaba cerca, pero revelar los oscuros secretos de la familia del Valle sería una tarea peligrosa. Al regresar a la mansión, Sofía encontró a Carlos solo en el jardín. Estaba pensativo, casi melancólico. Esa sería su oportunidad de intentar romper las cadenas que Leticia había impuesto sobre él. Sofía respiró hondo antes de acercarse a Carlos en el jardín. Él parecía distante, absorto en sus propios pensamientos, algo que rara vez sucedía. Carlos siempre había sido un joven inseguro, moldeado por los deseos de su madre, pero allí, solo entre las flores y los árboles, se veía diferente. Sofía sabía que esa era su oportunidad. Si lograba tocar su corazón, tal vez finalmente encontraría una forma de desenmascarar a Leticia. «Carlos», lo llamó suavemente. Carlos levantó la mirada lentamente, un poco sorprendido al verla, pero sin la frialdad que ella esperaba. Había algo nuevo en sus ojos, como si él también estuviera empezando a cuestionar lo que sucedía a su alrededor. Sofía se sentó junto a él, buscando las palabras adecuadas. «Sé que las cosas entre nosotros nunca han sido fáciles», comenzó, eligiendo con cuidado sus palabras. «Y sé que Leticia siempre ha sido una presencia dominante en tu vida, al igual que en la mía. Pero Carlos, necesito que veas lo que realmente está pasando. Hay algo muy mal en la forma en que nuestro padre murió». Carlos permaneció en silencio por unos momentos, pero Sofía pudo ver que sus palabras resonaban en él. Finalmente, él suspiró, señal de que estaba a punto de decir algo importante. «Siempre supe que mi madre tenía una cierta influencia sobre papá», confesó mirando al suelo, «pero nunca pensé que pudiera estar involucrada en su muerte. Hasta ahora». Sofía abrió los ojos con sorpresa ante la confesión de Carlos. Él estaba empezando a ver la verdad. Quizás había más en él de lo que Leticia había permitido ver durante tantos años. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, animándolo a continuar. Carlos dudó un instante, como si estuviera luchando entre la lealtad a su madre y la nueva verdad que comenzaba a formarse en su mente. En los últimos meses antes de que papá muriera, empezó a enfermarse mucho, explicó Carlos, bajando la voz, como si estuviera revelando un secreto prohibido. Mamá siempre estaba cerca, cuidándolo, pero ahora mirando hacia atrás, creo que algo estaba mal. Ella siempre preparaba los medicamentos y se aseguraba de que nadie más se acercara. Papá confiaba ciegamente en ella, y yo también, pero cada día se ponía peor. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las piezas comenzaban a encajar. El comportamiento meticuloso de Leticia, su insistencia en controlar todo lo que su padre ingería, ahora tenía sentido. Lo estaba envenenando lentamente, asegurándose de que él se volviera cada vez más dependiente de ella hasta que, finalmente, sucumbiera. «¿Estás seguro de esto, Carlos?», preguntó Sofía, aún incrédula por lo que acababa de oír. Carlos asintió, aún confuso con su propia revelación. «Nunca quise creer que ella fuera capaz de algo así, pero cuanto más lo pienso, más claro lo veo. Papá cambió después de que ella entró en su vida.
Se volvió distante, débil, como si estuviera bajo algún tipo de control. Ahora creo que entiendo lo que estaba pasando. Carlos, tenemos que hacer algo, dijo Sofía decidida. Necesitamos encontrar una manera de probar que fue ella. No podemos dejar que esto quede impune. Carlos la miró, todavía indeciso. Yo no sé qué hacer, Sofía. Es mi madre. A pesar de todo, es difícil imaginar traicionarla. Sofía le tomó la mano con firmeza. Carlos, ella mató a nuestro padre y ahora está tratando de culparme a mí. No podemos dejar que salga impune. Sé que es difícil, pero es lo correcto. Carlos cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió nuevamente, había una nueva determinación en su mirada. «Te ayudaré», dijo finalmente. Sofía sintió un inmenso alivio. Por primera vez desde que había regresado a la mansión, ya no estaba sola. Con Carlos a su lado, sabía que tenía una oportunidad de revelar la verdad. Ahora tendrían que actuar con cautela, ya que Leticia era peligrosa, y seguramente notaría que las cosas comenzaban a salirse de su control. La guerra apenas comenzaba. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión constante dentro de la mansión. Sofía y Carlos sabían que tendrían que actuar con sumo cuidado, pues Leticia era astuta y notaría cualquier movimiento sospechoso. Con el apoyo de Vicente, comenzaron a elaborar una estrategia para reunir pruebas y presentarlas ante las autoridades antes de que Leticia lograra incriminar a Sofía. Cada segundo contaba y la tensión era palpable. Sofía pasaba las noches en vela, repasando cada detalle que Carlos le había contado sobre los últimos meses de vida de su padre. Recordaba las visitas esporádicas que hacía a la ciudad cuando su padre aún estaba lúcido y cómo, poco a poco, él se había convertido en una sombra del hombre fuerte que ella había conocido. Ahora todo tenía sentido. Leticia no solo había envenenado el cuerpo de su padre, sino también su mente, creando un abismo entre él y Sofía. Esa mañana, Vicente trajo una noticia que aceleraría sus planes. Había logrado obtener muestras de los últimos medicamentos que el padre de Sofía estaba tomando, y tras análisis en un laboratorio privado, los resultados fueron claros. Había rastros de veneno en las sustancias. Leticia, de hecho, había envenenado lentamente a su esposo. «Esto es suficiente para llevar el caso a los tribunales», dijo Vicente con seriedad, mientras Sofía y Carlos lo escuchaban atentamente en su oficina. Carlos, sentado al lado de su hermana, parecía abatido. A pesar de todo, aún estaba procesando la verdad sobre su madre. La mujer que lo había criado, que había moldeado sus pensamientos y acciones durante toda su vida, era capaz de algo tan monstruoso. Sofía, por otro lado, sentía una mezcla de alivio y rabia. Finalmente tenían las pruebas, pero sabían que Leticia no se rendiría fácilmente. «Tenemos que ser muy cuidadosos», advirtió Vicente. «Leticia tiene contactos influyentes y, si se entera de que nos estamos moviendo en su contra, podría intentar destruir estas pruebas o deshacerse de nosotros». Sofía asintió, sabiendo que Vicente tenía razón. Sin embargo, la presencia de Carlos a su lado ahora le daba más confianza. Juntos eran más fuertes y el plan ya estaba en marcha. Sabían que Leticia no esperaba que su propio hijo se volviera contra ella. El juicio se fijó para unos días después y la noticia rápidamente se esparció por la ciudad. Todas las miradas estaban puestas en la poderosa familia del Valle y las especulaciones abundaban. Los pocos amigos y conocidos que aún quedaban en la familia se dividían en opiniones sobre quién sería el verdadero culpable. Leticia, como siempre, mantenía una fachada de control, sin mostrar señales de nerviosismo. Se comportaba como la viuda afligida, cuidadosa de preservar su imagen pública. El día del juicio, Sofía sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que ocurriera ahí definiría su futuro, pero también el legado de su padre.
Entró en la sala del tribunal con Carlos y Vicente a su lado, mientras Leticia, altiva y fría, esperaba con sus abogados. El silencio en la sala era casi ensordecedor. Los primeros testimonios fueron escuchados, pero el punto de inflexión llegó cuando Vicente presentó los resultados de laboratorio que demostraban la presencia de veneno en los medicamentos del padre de Sofía. El murmullo entre los presentes era imposible de contener, y por primera vez Sofía vio cómo la máscara de Leticia se tambaleaba. Aún así, no se desmoronó por completo, manteniendo su mirada fija, como si aún confiara en su control sobre la situación. El testimonio de Carlos, sin embargo, fue el golpe final. Cuando subió al estrado y contó todo lo que sabía, la atmósfera en la sala cambió. Sus palabras estaban cargadas de dolor y arrepentimiento, y el jurado parecía absorber cada detalle con atención. «Mamá siempre se encargaba de todo», dijo Carlos con la voz quebrada. «Nunca lo cuestioné, pero ahora veo lo que realmente estaba haciendo». Leticia, que hasta entonces había mantenido una postura impenetrable, finalmente mostró signos de nerviosismo. Intentó interrumpir a Carlos, murmurando algo a su abogado, pero ya era demasiado tarde. El tribunal estaba inclinado a creer en la confesión emotiva del hijo. La manipulación que Leticia había ejercido durante tantos años comenzaba a desmoronarse frente a todos. La tensión aumentó a medida que pasaban las horas. Cuando el juez finalmente emitió su veredicto, la sentencia fue clara. Leticia sería formalmente acusada por la muerte de su esposo, y se abriría un nuevo proceso en su contra. Sofía sintió cómo las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. No era una victoria gloriosa, pero sí un alivio. Su padre finalmente podría descansar en paz. Y Leticia, después de tantos años de manipulación y crueldad, finalmente pagaría por sus crímenes. El silencio en el tribunal fue roto por el sonido de las cadenas que sujetaban las muñecas de Leticia. El chasquido metálico resonó por las paredes mientras todos los presentes observaban a la mujer que durante tanto tiempo había controlado a la familia del Valle con mano de hierro. Leticia, quien siempre se había enorgullecido de su postura impecable y fría, ahora estaba acorralada, viendo cómo el cerco se cerraba a su alrededor. Su mirada, que antes irradiaba desprecio y poder, ahora reflejaba desesperación e incredulidad. Nunca había creído que su propio hijo, Carlos, fuera capaz de traicionarla. Sofía, sentada al lado de Vicente y Carlos, observaba cada detalle con una mezcla de emociones. Ver a Leticia siendo expuesta por la verdad era una victoria, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido a lo largo de los años. Su padre, que alguna vez fue un hombre fuerte, había caído bajo las garras de Leticia y había pagado el precio más alto por ello. Ahora, Sofía sentía que el peso de una vida marcada por la traición y el sufrimiento finalmente empezaba a disiparse. «No podemos dejar que esto termine aquí», susurró Vicente inclinándose hacia Sofía. «Todavía necesitamos asegurarnos de que reciba el castigo que merece. El juicio de hoy fue solo el comienzo». Sofía asintió. Vicente tenía razón. Aunque Leticia estaba oficialmente bajo custodia, el proceso aún llevaría tiempo y la viuda tenía contactos poderosos. Sofía sabía que Leticia usaría todos los recursos a su alcance para intentar escapar de la justicia, pero ahora ya no estaba sola. Carlos se había unido a ella y juntos lucharían hasta el final. Leticia, esposada y siendo escoltada fuera de la sala por los guardias, lanzó una última mirada a Carlos. Sus ojos, que antes irradiaban frialdad y control, ahora estaban llenos de ira y resentimiento. «Carlos», murmuró, como si implorara por una última oportunidad de redimirse ante los ojos de su hijo. Carlos, sin embargo, no desvió la mirada. Por primera vez parecía ver a su madre tal como era,
sin la capa de adoración ciega que Leticia había cultivado en él durante tantos años. Era doloroso, pero necesario. Sabía que la decisión que había tomado era la única forma de hacer justicia para su padre, y finalmente se había liberado de la influencia tóxica que Leticia había ejercido sobre él toda su vida. «Ya hiciste suficiente, mamá», dijo Carlos con voz firme, pero cargada de tristeza. «Ahora, paga por lo que hiciste». Leticia no respondió, pero sus ojos revelaban un odio profundo, una herida abierta que nunca sanaría. Mientras era conducida fuera del tribunal, Sofía sintió que el ciclo de sufrimiento poco a poco estaba llegando a su fin, pero sabía que el camino aún sería difícil. Leticia no se rendiría tan fácilmente, y ellas aún necesitaban asegurarse de que las acusaciones siguieran adelante hasta las últimas consecuencias. Afuera del tribunal, la prensa local se agolpaba, hambrienta de información. El nombre del Valle ya había sido titular en varias ocasiones, pero ahora la historia tomaba un nuevo giro. Leticia del Valle, la poderosa y manipuladora viuda, ahora era vista como una criminal que había envenenado a su propio esposo. Sofía, quien por tanto tiempo había sido tratada como una intrusa en su propia familia, ahora era la responsable de sacar la verdad a la luz. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Carlos mientras caminaban juntos de regreso a la mansión. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Carlos mientras caminaban juntos de regreso a la mansión. «Ahora esperamos», respondió Sofía sin esconder el cansancio en su voz. «Pero necesitamos estar preparados. Leticia todavía tiene aliados y hará todo lo posible para defenderse. Tenemos que estar listos para lo que venga». Vicente asintió. «Me aseguraré de que las pruebas estén a salvo. Ya hemos avanzado mucho, pero la guerra aún no ha terminado». Sofía sabía que tenía razón. A pesar del alivio que sentía al ver a Leticia bajo custodia, la batalla por la justicia estaba lejos de haber terminado. De vuelta en la mansión, el ambiente era pesado, como si la propia casa intentara deshacerse de las sombras que Leticia había dejado. Ahora que Sofía y Carlos estaban del mismo lado, había una sensación de unión que antes no existía. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Sofía se detuvo frente a un retrato de su padre. Sonreía, joven y lleno de vida, tal como ella deseaba recordarlo. Por un momento, sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero las contuvo. Su padre no habría querido que ella viviera en el pasado, atrapada en el sufrimiento. Ahora, Sofía sentía que tenía una misión que cumplir: restaurar el honor de su familia y asegurarse de que Leticia pagara por cada uno de sus crímenes. La justicia aún tenía que hacerse, pero esta vez Sofía sabía que tenía las herramientas necesarias para enfrentar lo que viniera. La suave brisa de la mañana mecía los árboles en el jardín de la mansión del Valle, trayendo consigo una sensación de renovación que Sofía no había sentido en mucho tiempo. La mansión, que antes parecía cargada de sombras y secretos, ahora se sentía más ligera. Aún quedaba el peso de lo que Leticia había hecho, pero con ella fuera de escena, las cosas comenzaban a reorganizarse. Sofía y Carlos, ahora más unidos que nunca, se habían convertido en los pilares de una nueva etapa para la familia. Los últimos días habían sido intensos y decisivos. El juicio final de Leticia se acercó rápidamente y a pesar de todos sus intentos por manipular el sistema con sus contactos, las pruebas en su contra eran irrefutables. Los resultados del laboratorio, el testimonio de Carlos y las inconsistencias en sus declaraciones durante los interrogatorios fueron suficientes para garantizar una condena sólida. En el tribunal, Leticia se mantuvo fría y calculadora hasta el último momento, pero la verdad, al igual que el peso de sus crímenes, finalmente prevaleció. El juez, en una sentencia clara y firme,
La condenó a varios años de prisión por homicidio premeditado y manipulación de pruebas. La sala del tribunal quedó en silencio mientras las autoridades se llevaban a Leticia, sin el control ni la arrogancia que una vez ostentó. Sofía, que observaba todo con la mirada fija en la mujer que tanto daño le había causado, sintió una mezcla de emociones. No había alegría en ver a Leticia ser llevada ante la justicia, pero sí un profundo alivio. Finalmente, la verdad había salido a la luz y su familia podría encontrar paz. El ciclo de manipulación y sufrimiento que Leticia había causado se había roto. «Por fin ha terminado», susurró Carlos al lado de Sofía, sujetando su mano con firmeza. Sofía asintió. El camino había sido largo y doloroso, pero ahora, con Leticia fuera de sus vidas, podían empezar a reconstruir lo que había sido destruido. No sería fácil, pero por primera vez, Sofía sentía que tenía el control de su destino. Después del juicio, Vicente se encargó de asegurar que todos los trámites legales relacionados con la herencia se resolvieran correctamente. Leticia había intentado manipular el testamento del padre de Sofía, pero con su condena, todas las alteraciones ilegales fueron anuladas. La herencia fue restaurada de acuerdo con la voluntad original de su padre. Sofía y Carlos serían los únicos herederos de la fortuna de la familia del Valle. En la sala de estar de la mansión, Vicente explicó el proceso con claridad, asegurando que todo finalmente estaba en orden. La herencia ahora les pertenece a ambos, tal como su padre lo había establecido antes de que Leticia interviniera, dijo Vicente, mirando a Sofía y Carlos con satisfacción. Ustedes pueden decidir cómo dividir los bienes, pero lo más importante es que el nombre de la familia ha sido restaurado. Sofía miró a su hermano y, sin dudarlo, tomó la decisión que consideraba más justa para ambos. «Quiero que lo dividamos todo de manera equitativa, Carlos», afirmó Sofía con convicción. «No solo estamos heredando bienes materiales, estamos heredando la responsabilidad de reconstruir el legado de nuestra familia. Vamos a hacerlo juntos». Carlos, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Sabía que Sofía tenía todo el derecho de reclamar la mayor parte de la herencia, especialmente después de todo lo que Leticia había hecho para apartarla. Pero la generosidad de su hermana demostraba lo comprometida que estaba en reconstruir el lazo que habían perdido a lo largo de los años. «Sofía, te lo mereces tanto como yo», respondió Carlos emocionado. «Nuestro padre estaría orgulloso de lo que estamos haciendo. Finalmente estamos corrigiendo los errores del pasado». Ambos se abrazaron, sintiendo el peso de las responsabilidades, pero también el alivio de saber que juntos podían enfrentar el futuro de manera más justa y honesta. La unión que Leticia había intentado destruir durante tantos años ahora se fortalecía con la confianza y el respeto mutuo. En los días siguientes, Sofía y Carlos comenzaron a reorganizar los negocios de la familia, ahora libres de la influencia de Leticia. La mansión del Valle, que durante tanto tiempo había sido escenario de manipulaciones y oscuros secretos, ahora se transformaba en un hogar donde la honestidad y la transparencia eran prioridad. Las personas que habían sido perjudicadas por los actos de Leticia empezaron a recibir su merecida compensación y la reputación de la familia, que antes había estado manchada, poco a poco comenzó a restaurarse. Sofía sentía que un nuevo capítulo estaba comenzando. La sombra de Leticia aún se cernía sobre ellos, pero ahora que se había hecho justicia, podían avanzar, seguros de que estaban en el camino correcto. Ella y Carlos habían superado una de las etapas más difíciles de sus vidas y ahora finalmente estaban listos para reescribir la historia de la familia del Valle. Una mañana, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Sofía se detuvo frente a la estatua de su padre.
El rostro de piedra reflejaba serenidad y ella sintió una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Su padre no había sido perfecto, pero ahora Sofía sabía que él también había sido víctima de manipulaciones. Lo más importante era que, con la condena de Leticia, ella nunca más podría causar sufrimiento a nadie. Con el corazón ligero, Sofía miró hacia el futuro con esperanza. Se había hecho justicia y la vida de la familia del Valle finalmente estaba en sus manos.